Hay dolores que no hacen ruido, pero te reorganizan por dentro. El rechazo es uno de ellos, porque no te hiere solo en lo que querías, te hiere en lo que creías ser. Alguien no responde, no elige, no llama, no invita, no se queda. Y el hecho en sí mismo puede durar unos segundos, un mensaje que no llega, una mirada que no vuelve, una oportunidad que se cierra, una persona que se aleja. Pero lo que tu cabeza construye con eso puede durar años, porque el rechazo nunca llega solo. Llega con interpretación, comparación, vergüenza y memoria. No duele únicamente perder algo. Duele sentir que en esa pérdida se confirmó algo que temías sobre vos. Por eso a veces una escena mínima te deja temblando por dentro. No porque fuera enorme en términos objetivos, sino porque tocó una zona muy sensible. Hay rechazos que desde afuera parecen ridículos. Un grupo que no te incluyó, una conversación donde quedaste desacomodado, una persona que empezó a responder distinto, un trabajo que no te eligió, un vínculo que no avanzó. Y sin embargo, algo se activa. No sentís solo frustración, sentís exposición, como si de golpe hubieran visto algo defectuoso en vos, como si el rechazo no dijera, esto no funcionó, sino, vos no alcanzaste. Ahí está una de las trampas más fuertes. El rechazo rara vez se vive como un hecho aislado. La mente lo convierte enseguida en un juicio sobre la identidad. No pensás, esta persona no quiso. Pensás, no fui suficiente. No pensás, no quedé en este lugar. Pensás, hay algo en mí que no convence. No pensás, esta vez no se dio. Pensás, esto siempre me pasa. Y en cuestión de segundos, un episodio concreto se transforma en una teoría completa sobre quién sos. El dolor no viene solo de lo que pasó, viene del significado que le asignás. Eso explica por qué el rechazo duele tanto, incluso cuando tratás de racionalizarlo. Porque no entra solo por la cabeza, entra por el sistema nervioso. Somos seres sociales. Durante miles de años, pertenecer no fue un lujo emocional, fue una condición de supervivencia. Quedar afuera del grupo podía ser peligro real. Por eso la exclusión, la indiferencia y el no ser elegido no se sienten como detalles menores. El cuerpo los registra como amenaza. No es casual que después de ciertos rechazos aparezca ansiedad, insomnio, obsesión, necesidad de revisar, impulso de explicar todo una y otra vez. La mente quiere entender, pero en el fondo lo que busca es otra cosa. Quiere recuperar seguridad. El problema es que muchas veces busca esa seguridad en el lugar equivocado. Busca calmarse entendiendo perfectamente por qué fue rechazada. Entonces empieza el interrogatorio interno. ¿Qué dije mal? ¿En qué momento cambió? ¿Habré parecido demasiado intenso? ¿Tendría que haber actuado distinto? ¿Y si hacía tal cosa? ¿Y si no hubiera mostrado tanto? Y así, el rechazo no termina cuando el otro se va o cuando la oportunidad cae. Termina instalándose adentro tuyo como un tribunal. Cada detalle se vuelve evidencia. Cada recuerdo se revisa. Cada gesto se reinterpreta. Como si hubiera una combinación secreta que de haberla encontrado antes te habría salvado del dolor. Pero casi nunca es verdad. Porque no todo rechazo se explica por un error tuyo. A veces hay incompatibilidad, a veces hay timing, a veces hay intereses distintos. A veces el otro no puede, no quiere o no sabe. A veces simplemente no sos para esa persona, ese grupo o ese momento. Y eso no siempre tiene una traducción moral. No significa que valgas menos, significa que no hubo encaje. El problema es que la herida narcisista que produce rechazo odia esa explicación. Le parece demasiado ambigua, demasiado abierta, demasiado poco controlable. Prefiere una respuesta cruel pero cerrada. Fue porque no alcanzás. Aunque duela más, da una ilusión de certeza. Por eso el rechazo y la vergüenza suelen ir de la mano. La tristeza puede convivir con el duelo. La vergüenza, en cambio, te lleva a esconderte. Cuando alguien se siente rechazado, no solo sufre por lo perdido, también se siente mirado desde abajo. Se compara, se achica, se imagina cómo lo ven los demás, se siente menos deseable, menos interesante, menos digno, y ahí aparece algo más destructivo. Ya no querés solo recuperarte, querés dejar de ser alguien rechazable. Entonces empezás a editarte, a hablar distinto, a mostrar menos, a medir más, a pedir menos, a no insistir, a enfriarte antes de tiempo. Como si la solución no fuera procesar la herida, sino convertirte en alguien al que nunca más le pase. Esa es la consecuencia más peligrosa del rechazo, no llorar una pérdida, no quedar dolido un tiempo. Lo más peligroso es reorganizar tu personalidad alrededor de esa experiencia, dejar de intentar para no volver a sentir, volverte más cínico, más distante, más irónico, más controlador, convencerte de que ya no te importa, decir que elegís la soledad cuando en realidad estás evitando la exposición.
llamarle madurez a una forma sofisticada de defensa. Y ahí el rechazo gana una segunda vez. La primera fue cuando no te eligieron. La segunda es cuando empezás a dejar de mostrarte para que eso no vuelva a ocurrir. Hay, además, una forma especialmente corrosiva de rechazo: la ambigüedad. El rechazo claro duele, pero al menos cierra algo. El no es brutal, pero delimita. Mucho peor puede ser el territorio gris, el visto, la tibieza, la respuesta intermitente, la distancia que no se nombra, la relación que no termina de empezar ni de terminar, el lugar donde no sabes si no te quieren o si simplemente no les importas tanto. Eso desordena muchísimo más, porque la mente no sabe dónde apoyar. No puede hacer duelo de algo que no termina de existir, pero tampoco puede descansar. Entonces fabrica hipótesis sin parar. En ausencia de cierre, aparece la obsesión. Y la obsesión tiene una lógica muy particular. Se alimenta de lo que no se puede cerrar. Cuando alguien no te rechaza del todo, pero tampoco te elige de verdad, quedas atrapado en una zona donde la esperanza y la humillación conviven. Y esa mezcla es explosiva, porque mientras hay una mínima posibilidad, tu mente sigue atada. No puede aceptar la pérdida, pero tampoco puede asentarse en una realidad clara. Por eso tanta gente no queda destruida por un rechazo frontal, sino por una serie de señales confusas que los deja girando durante meses. No es solo dolor, es desorganización psíquica. También por eso el rechazo toca algo tan profundo en el amor, porque ser deseado no es solamente gustarle a alguien. Para muchísima gente, ser deseado se mezcla con ser validado, ser visible, ser confirmable. Entonces cuando el deseo no vuelve, no sentís solo frustración erótica o emocional. Sentís que algo de tu valor fue desmentido, como si la mirada del otro tuviera autoridad para decirte quién sos. Y cuanto más vacía esté una persona por dentro, más poder le da a esa mirada externa. Ahí es donde el rechazo se vuelve devastador, no porque el otro sea omnipotente, sino porque fue convertido en juez. Lo más paradójico es que muchas veces el rechazo no revela una verdad sobre vos, sino una dependencia excesiva de validación. No muestra necesariamente que no valés, muestra cuánto habías depositado tu valor en una respuesta ajena. Y eso duele, porque obliga a ver algo incómodo, que quizá no querías solo amar, intentar o participar. Querías que esa experiencia te confirmara. Querías salir de ahí sintiendo que eso es suficiente. Y cuando no pasa, no duele solo la pérdida del otro o de la oportunidad. Duele el derrumbe del espejo. Ahora bien, tampoco hay que caer en la estupidez contraria y fingir que el rechazo no importa. Importa, duele, marca. Sería infantil decir que todo depende de cómo lo mires. No, hay rechazos que golpean fuerte, porque vienen de lugares sensibles. La infancia, la familia, el amor, el trabajo, la pertenencia. Hay personas que no están reaccionando de más, están reaccionando desde una historia. Si creciste sintiendo que había que ganarse el amor, cada rechazo actual no cae en terreno vacío, cae sobre una memoria vieja. Si aprendiste que podías ser dejado de lado, cualquier distancia se vuelve eco. Si te formaste tratando de agradar para ser querido, que no te elijan, no se siente como un hecho nuevo, se siente como repetición. Por eso la salida no es volverte invulnerable. La invulnerabilidad suele ser una máscara elegante del miedo. La salida tampoco es repetir "no me importa" hasta creértelo. La salida más madura es otra: poder sentir el dolor sin transformarlo automáticamente en identidad. Poder decir "esto me dolió" sin agregarle "esto demuestra que no valgo". Poder aceptar que alguien no te eligió sin convertir ese hecho en una sentencia universal sobre tu deseabilidad, tu inteligencia, tu carisma o tu futuro. Separar el evento de la esencia. Esa distancia es clave. Madurar en este tema no es lograr que el rechazo no duela. Eso no existe. Madurar es dejar de armar una religión alrededor de cada no. Es no convertir cada pérdida en una prueba metafísica sobre quién sos. Es entender que a veces no vas a encajar, no vas a gustar, no vas a ser elegido. Y eso no te convierte automáticamente en alguien fallado. A veces habla del otro, a veces habla del contexto, a veces habla de una falta de compatibilidad, a veces habla de un límite, a veces habla de una diferencia. Y sí, a veces también puede hablar de algo tuyo para revisar, pero revisar no es condenarte. De hecho, una persona sana no es la que nunca se siente herida por el rechazo, es la que puede atravesarlo sin desfigurarse, la que puede preguntarse qué pasó sin empezar a odiarse, la que puede aprender algo sin convertir el aprendizaje en autoflagelación, la que puede seguir mostrando deseo, iniciativa y presencia, aunque sepa que existe la posibilidad de no ser elegida.
Porque el verdadero poder del rechazo no está solo en cerrarte una puerta, está en lograr que después seas vos quien deje de golpear, que seas vos quien ya no proponga, quien ya no se acerque, quien ya no intente, quien se retire antes de tiempo para no revivir la herida. Y ahí hay que pelear, no contra el dolor, sino contra la conclusión automática, contra esa voz que quiere transformar un episodio en destino, contra esa tendencia a pensar que si una persona no te quiso, nadie va a quererte, que si una oportunidad no salió, ninguna va a salir, que si un grupo no te integró, no perteneces en ningún lado. Esa lógica totalizante es la verdadera toxina del rechazo. No el hecho, la expansión del hecho, su colonización sobre toda la identidad. Quizá crecer consista en algo bastante menos glamoroso de lo que imaginamos. No en ser siempre elegidos, sino en soportar no serlo sin derrumbarnos. No en volvernos irresistibles, sino en dejar de vivir cada rechazo como una humillación ontológica. No en anestesiarnos, sino en tolerar que no hay manera de vincularse, crear, amar o exponerse sin correr ese riesgo. Vivir de verdad implica aceptar la posibilidad de no gustar, no encajar, no ser correspondido, no ser comprendido. Y aún así, seguir. Porque al final, el rechazo más devastador no es el que viene de afuera. Es el que ocurre cuando, después de haber sido herido, empezás a retirarte de vos mismo. Cuando dejas de desear, de intentar, de ofrecer, de hablar, de estar. Cuando por miedo a que no te elijan, dejas de elegirte vos en la acción. Ahí sí, perdés demasiado. Que te rechacen duele, pero que por ese dolor termines viviendo a media máquina, escondiendo partes tuyas, desconfiando de todo y ocupando menos lugar del que mereces, duele mucho más. El desafío no es no sentir, es no entregarle al rechazo el derecho de definirte. Porque una cosa es que una puerta se cierre, otra muy distinta es convertirte vos en una casa clausurada.